Quiero que platiquemos de los números cardinales. Recordando lo que dijimos en el video anterior, en la primaria siempre categorizaban los números en dos clases distintas: los números ordinales y los números cardinales. Los ordinales nos servían para denotar buenos órdenes. Nos decían quién había ganado la carrera y quién iba después y quién iba después. Es decir, esencialmente nos codificaban formas de ordenar objetos. Por otro lado, los números cardinales nos sirven para decir cuántos objetos hay en un conjunto. Pues de la misma forma que lo hicimos con los números ordinales y extendimos esta idea intuitiva de los números finitos a los números transfinitos, vamos a hacer lo mismo con los cardinales. Y la idea intuitiva es un poco similar. Si se acuerdan, en el video sobre conjuntos infinitos hablamos de cómo contar es básicamente lo mismo que establecer biyecciones. En esa ocasión contamos esta analogía de cómo en la antigüedad los pastores usaban piedras para contar las vacas, ¿no? Y decían, bueno, voy a meter una piedra a una bolsa por cada vaca que salga del corral, y cuando terminen de pastar y regrese, pues por cada una que entre voy a sacar una piedra, y si todo salió bien, debería sacar la última piedra al momento que entrara la última vaca. Bueno, esto también es lo mismo que hacen los niños. Un niño pequeño al que le pregunta su edad y te dice, tengo así de años, ¿no? Está estableciendo una biyección entre los dedos de su mano y los años de su vida. Pues esa va a ser la idea que vamos a utilizar para definir cardinales en general, para conjuntos infinitos. Lo que vamos a hacer es, de la misma forma intuitiva que lo hicimos para ordinales, y mediante los isomorfismos de orden creábamos clases de equivalencia, y los ordinales eran un representante de cada una de esas clases de equivalencia, los cardinales van a ser lo mismo. Vamos a establecer una clase de equivalencia a partir de las biyecciones, y los cardinales van a ser representantes de cada una de esas clases de equivalencia. Sin embargo, los mismos problemas que con los ordinales van a surgir con los cardinales. Al final, estas no van a ser clases de equivalencia porque van a ser demasiado grandes para siquiera ser conjuntos, y la relación de biyección pues no es realmente una relación en el sentido de la definición que vimos hace ya varios videos. Más bien, se portan como relaciones de equivalencia, pero no son conjuntos. Y entonces uno tiene que ser creativo al momento de definir los representantes de estas clases de equivalencia que nos imaginamos. Entonces, vamos a entrar un poco en los detalles y ver cómo podemos ir afianzando esta definición. Bien, quiero que recordemos un par de cosas. Primero que nada, la definición de equipotencia, de la que de nuevo hablamos cuando nos preocupábamos sobre los conjuntos infinitos y esas cosas. Dados dos conjuntos A y B, decimos que son equipotentes, y lo denotamos por esto de aquí, A tilde B. Sí y solo si existe una función que va de A en B biyectiva. Y pues dijimos que si A es equipotente con B, es decir, si hay una función de A en B biyectiva, la inversa de F va a ser una función biyectiva de B en A. Entonces eso nos da como una simetría. A siempre es biyectable con A partir de la función identidad, entonces es reflexivo. Y la composición de funciones biyectivas es biyectiva, entonces de alguna forma la relación de equipotencia es transitiva. Entonces esta es la relación de equivalencia, entre comillas, de la que hablábamos. Sin embargo, de nuevo, quiero recalcarlo, no es una relación porque no cumple la definición que vimos de relación. No se puede ver como un subconjunto de un producto cartesiano de conjuntos, simplemente porque pues puede haber biyecciones entre cualesquiera dos conjuntos. Entonces esta relación, el dominio de la relación, tendría que ser el conjunto de todos los conjuntos, y eso no existe. Entonces ser equipotentes no es una relación, sin embargo se porta como una relación. La idea de, por ejemplo, Russell lo pensó, fue, pues, ¿qué es el número 2? Pues el número 2 simplemente debería ser
la clase de equivalencia, pensado en ese sentido, de todos los conjuntos que tienen dos elementos. Eso debería ser el número 2. Y sin embargo, pues por los problemas que estamos discutiendo, la gente se fue dando cuenta que ese enfoque no funcionaba directamente. Que al pedir que el 2 fuera la clase de equivalencia de todos los conjuntos con dos elementos, iban a aparecer contradicciones, como la misma paradoja de Russell, al admitir cosas que eran demasiado grandes para ser conjuntos. Entonces, pues, la forma creativa de resolverlo fue pues como nosotros definimos a los números naturales. El 2 efectivamente es un conjunto con dos elementos, pero elegimos como un representante canónico. Dijimos explícitamente quién iba a ser el número 2, pero está definido de una forma tan bien construida que tiene propiedades muy bonitas. Y lo mismo nos gustaría hacer para los cardinales de todos los tamaños. Nos gustaría decir cuál es el cardinal que le asignamos, por ejemplo, a los números naturales, y cuál es el cardinal que le asignamos, por ejemplo, a los números reales, y nos gustaría que tuvieran propiedades bonitas como estas. Entonces, pues, requieren una solución creativa. Afortunadamente, los ordinales nos dan todo lo que necesitamos y más. Y por eso quiero que veamos el teorema del buen orden, que ya lo hemos discutido, pero otra forma de escribirlo. Entonces, el teorema del buen orden en esta versión dice: tú dame cualquier conjunto A y yo puedo encontrar un ordinal alfa que es equipotente con A. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo que esto nos habla de el teorema del buen orden, si el teorema del buen orden era sobre buenos órdenes y aquí no hay ninguna mención a un buen orden? Y es que esa mención está escondida. Aquí hablamos de un ordinal alfa. Y nosotros dijimos que los ordinales alfas siempre estaban bien ordenados por la pertenencia. Y la idea era que fueran representantes de todos los posibles buenos órdenes. Entonces, la idea de esta versión del teorema del buen orden es que si A es equipotente a un ordinal alfa, es decir, si existe una función biyectiva entre A y alfa, y yo tengo el buen orden de alfa con la pertenencia, yo puedo calcar ese buen orden en A. ¿Y cómo se hace este proceso de calcar el buen orden? Pues simplemente vamos a definir un orden en el conjunto A, dado para todo A, B en A va a ser menor que B, si y solo si f de A es un elemento de f de B. Entonces, tenemos un conjunto A, tenemos un ordinal alfa y tenemos una función biyectiva entre A y alfa, f. Es esta f de aquí. Entonces, yo voy a definir este orden en A y lo único que voy a hacer para definirlo es decir, pues, fíjate en las imágenes de la función biyectiva y si A es f de A es elemento de f de B, entonces A debe ser elemento de B. Y recordemos que la pertenencia es un buen orden en el ordinal alfa por definición de ordinal. Entonces, de esta forma, no es difícil demostrar que este orden que definimos en A es idéntico al orden que da la pertenencia en alfa. De hecho, pues van a ser órdenes isomorfos. Ayer hablamos el video pasado hablamos de isomorfismos. Y el isomorfismo va a ser la propia f. Estamos copiando el orden a partir de esta reglita que ya tiene naturalmente alfa con la pertenencia y lo estamos copiando en A. De esta forma, pues ya construimos un buen orden para A. Y entonces, pues, dado un conjunto, es bien ordenable. Aquí está dado el buen orden. Y todo se sigue nada más de que sea biyectable con un ordinal alfa. Entonces, la idea que vamos a hacer es la siguiente. Nosotros dijimos que los ordinales, si nos fijábamos en la colección de todos los ordinales, que de nuevo no es un conjunto tampoco, pero si nos fijábamos en la colección de todos los ordinales, se les podía dar un orden entre ellos, que volvía a ser la pertenencia. Entonces un ordinal era más chiquito que otro ordinal, sí y solo sí, el más chiquito era un elemento del ordinal más grande. Aparte de este buen orden entre comillas, porque de nuevo, como la colección de todos los ordinales no es un conjunto, pues una relación entre todos los ordinales tampoco puede ser una relación, ¿no? No puede ser un conjunto.
La misma situación que con las biyecciones y demás. Muchas de estas cosas no son conjuntos, pero se portan como relaciones a pesar de no ser conjuntos. Entonces intuitivamente podemos pensar que son relaciones, aunque formalmente no lo sean. Esta relación de orden en los ordinales resulta ser un buen orden. ¿Eso qué significa? Que cualquier conjunto no vacío de ordinales tiene un mínimo. Bueno, entonces vamos a juntar esa idea con el teorema del buen orden y vamos a obtener un representante canónico para cada cardinalidad. Piensa en un momento cómo a cada conjunto le podemos asignar un cardinal usando estas dos cosas y ahorita lo hacemos. Bien, en concreto lo que queremos es asignarle a cada conjunto A su número cardinal o su cardinalidad A entre barritas, de tal forma que se cumpla lo siguiente. Si A es equipotente con B, si A tiene el mismo tamaño que B, entonces el número cardinal que le corresponde a A es el mismo número cardinal que le corresponde a B. De la misma forma que si yo tengo 2 peras y 2 manzanas, pues tengo 2 de cada cosa, eso se mantiene constante entre los dos conjuntos, el de 2 manzanas y el de 2 peras. Ambos tienen 2 elementos. Pues yo quiero decir que si A y B tienen la misma cantidad de elementos, entonces tienen cardinalidad de A elementos, ¿no? Esos van a ser mis números cardinales. Entonces, eso es lo que queremos. En el fondo, esa es la esencia de los números cardinales. Cumplir esta propiedad, que si A es equipotente con B, entonces el cardinal de A sea igual al cardinal de B. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues con todo lo que platicamos ahorita. Si tenemos un conjunto, podemos definir el cardinal de A como el mínimo, y ahorita hablo del mínimo, de todos los ordinales con los que es equipotente A. Ahora, este mínimo es el mínimo en ese orden de que hablamos que tienen todos los ordinales. La pertenencia, ¿no? Entonces un ordinal es más chiquito que otro. Por ejemplo, omega era un elemento de omega más 1. ¿Se acuerdan cómo definimos omega y omega más 1? Que era el sucesor de omega, ¿no? Entonces los elementos, si se acuerdan, omega más 1 solo es omega unión el unitario de omega. Entonces aquí se ve que omega es un elemento de omega más 1. Y eso significa que es un ordinal más chiquito. Y lo maravilloso es que esta pertenencia se porta como un buen orden. Es decir, es asimétrico, irreflexivo, transitivo. Cualesquiera dos ordinales, uno es elemento del otro, o el otro del uno, o son iguales. Y cualquier conjunto no vacío de ordinales tiene un elemento mínimo. De hecho, esto se puede hacer todavía más fuerte. Cualquier colección de ordinales, sin necesidad de ser un conjunto, por ejemplo, si me toma todos los ordinales, tienen un elemento mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Pues en el caso de todos los ordinales, el 0 o el vacío. Es exactamente lo mismo. Es el ordinal más chiquito. Sin embargo, podría no empezar en el vacío, pero cualquier colección de ordinales que me tome va a tener un elemento mínimo. Aquí no importa que esta colección sea un conjunto propiamente, por algo que ustedes estuvieron trabajando en su tarea 3. Ahí vieron que la intersección de una clase, de algo que no es demasiado grande para ser un conjunto, siempre es un conjunto, mientras no sea vacía, ¿no? Entonces, siempre que intersecamos, aunque sean cosas muy grandes, cuando las intersecamos, se vuelven un conjunto. Pues este mínimo de aquí precisamente va a ser una intersección, y entonces pues, va a ser un conjunto siempre. Y entonces por ahí no hay problemas. Aunque estemos trabajando con cosas que no son necesariamente conjuntos, este mínimo tiene sentido. Y pues hasta ahí no hay problema. Entonces vamos a tomar todos los alfas ordinales y como el mínimo ya no me importa que esto sea un conjunto, entonces no tengo que pedirle aquí que esté en ningún lado, ¿no? Por el axioma de separación, normalmente yo siempre que construía un conjunto de esta forma a partir de una propiedad, yo tenía que pedir que fuera subconjunto de algún conjunto, pero en este caso no tengo que pedir esto, porque incluso si esto no fuera un conjunto, al tomar el mínimo, esto sí va a ser un conjunto. Y ahora,
va a ser el mínimo de los ordinales, que de nuevo ya definimos en el video anterior, de tal forma que A es equipotente con alfa. Y aquí esto resulta ser distinto del vacío gracias al teorema del buen orden, justo a la versión que les acabo de mencionar. Justo nos dice que existe un ordinal que cumple esto. Es decir, esta colección de aquí no va a ser vacía. De nuevo, como el orden entre ordinales se porta como un buen orden, es decir, cualquier colección de ordinales tiene mínimo, todo esto de aquí sí está bien definido y puedo llamarle a eso la cardinalidad de A. Y esencialmente eso es. Así es como definimos el cardinal de un conjunto. Obviamente aquí nos hemos saltado varias cosas técnicas que pues no tenemos el tiempo y las herramientas para hacerlo. Por eso esto normalmente se hace siguiendo el temario en un curso de conjuntos 2, donde se puede tomar el tiempo para hacer todos los detalles y asegurarse que todo esté bien hecho. Pero en esencia esta es la construcción y esta es la idea. Sin embargo, quiero que mencionemos algo más porque seguro lo han oído mencionar y les suena de algún lado, y son los alefs, los números alef. Entonces, ¿qué son los alefs? Vamos a ver. Bien, quiero que nos acordemos un poco de cómo estaban acomodados los ordinales. De esto platicamos el video anterior. Y era algo así, eran como flechas, ¿no? Empezábamos en el 0, luego iba el 1, el 2, el 3, el 4, todos los naturales. Y lo que hacíamos al final era ponerle un máximo, omega. Luego teníamos omega más 1, omega más 2, omega más 3. Y seguíamos omega más omega, que era omega por 2. Luego teníamos omega por 2 más 1, omega por 2 más 2, omega por 3, omega por 4, omega por omega, que era omega cuadrada más 1, más 2. Y seguíamos y seguíamos y seguíamos y llegamos a esta torre de exponenciales que era omega, la omega, la omega, la omega, y era epsilon 0. Pero luego podíamos seguir y seguir y seguir. Y se iban viendo como muchas flechas así puestas una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, ¿cómo se ven aquí los cardinales? Porque veamos la definición es el mínimo de una colección de ordinales. Entonces, el cardinal de un conjunto siempre es un ordinal. Entonces, pues, cada cardinal debería aparecer en estas flechas y flechas y flechas de los ordinales. Y entonces quiero que veamos un poco quiénes son esos cardinales. Pues bueno, para los números naturales resulta que de la misma forma que cada número natural era un ordinal, pues cada número natural va a ser un cardinal. Por ejemplo, pues si tengo un conjunto con 0 elementos, bueno, es el vacío, y el único ordinal con el que va a ser biyectable, pues va a ser con el 0. Si un conjunto tiene en general n elementos, pues el único ordinal con el que va a ser biyectable va a ser con n. Entonces, todos los ordinales finitos, todos los números naturales, son tanto ordinales como cardinales. Y eso corresponde a lo que habíamos dicho, que pues en la primaria no hacemos distinción entre el 1 y el primero, ¿no? Solo le ponemos una bolita a un lado, pero en realidad son exactamente lo mismo. Los números naturales sirven tanto como ordinales como cardinales. Con saber cuántos elementos hay, ya conozco la única forma de bien ordenarlos. Bueno, pero ¿qué pasa con los conjuntos infinitos? Nosotros platicamos, y esto se puede demostrar con cuidado, que omega, de nuevo, este es el conjunto de los números naturales. Entonces, pues, de entrada, si me pregunto en el cardinal de los números naturales, pues ese cardinal tiene que ser el mínimo ordinal con el que es biyectable. Sabemos que los naturales es un conjunto infinito, entonces no es biyectable con ninguno de los números naturales. Y entonces el primer conjunto con el que es biyectable, el primer ordinal, es omega. Es decir, el cardinal de los naturales o de omega vuelve a ser el mismo omega. Y bueno, aquí una nomenclatura, como es el primer cardinal infinito, es el primer tamaño de infinito que ya tiene un nombre, que tiene un número que se le otorga, pues a este también se le llama Aleph 0.
Y como mis alefs son muy feas, les voy a poner una imagen de cómo se ve un alef. Esa imagen, más bonita que la mía, es como se dibuja normalmente un alef. Para hacerlo rápido yo lo voy a hacer así. ¿Y qué son los alefs? Pues de la misma forma que el 0, el 1, el 2, n son los números naturales y nos representan una cantidad de objetos en conjuntos finitos. Los alefs son los cardinales infinitos. Y me van a asignar a cada conjunto infinito, pues le toca un cardinal, que es el número de elementos que tiene. Por ejemplo, los naturales tienen alef 0 elementos, que en realidad ese cardinal como conjunto es exactamente omega, es el conjunto de los números naturales. Pero bueno, cuando queremos distinguir que hablamos de tamaño, pues es alef 0. Como ya demostramos, este también es el cardinal de, por ejemplo, los racionales y que de los enteros. Entonces alef 0 es el cardinal que le va a corresponder a todos estos. ¿Por qué? Porque todos estos son biyectables con omega y pues son infinitos, entonces no son biyectables con nadie abajo. Y entonces el mínimo ordinal con el que son biyectables pues es omega, que le vamos a llamar alef 0. Y entonces el cardinal de todos estos conjuntos es alef 0. ¿Y ahora qué pasa? Pues omega más 1 vimos que era biyectable con omega. Entonces cualquier conjunto que sea biyectable con omega más 1 también va a ser biyectable con omega. Y como omega está más abajo va a ser el mínimo. Entonces omega más 1 no puede ser un cardinal. Omega más 2 tampoco, por las mismas razones. Y de hecho si seguimos todas estas flechas, incluso epsilon 0 se puede demostrar que es numerable. Esto quiere decir que es biyectable con omega y que entonces cualquier conjunto que sea biyectable con epsilon 0 también va a ser biyectable con omega. Entonces ninguno de estos que parecían ser inimaginablemente grandes y una colección de flechas tras flechas que no podemos ni siquiera concebir, pues resulta que esto ni siquiera tiene el derecho de ser llamado un cardinal. Entonces uno dice, bueno, pero yo sé que hay conjuntos no numerables, ¿no? Yo sé que la cosa no se acaba con omega, que tienen que haber conjuntos más grandes. Por ejemplo, probamos que los reales o que la potencia de los naturales eran conjuntos más grandes. Entonces, pues uno dice, bueno, ¿quién será el primer ordinal más grande que no es biyectable con omega? Entonces, omega 1 va a ser el mínimo de todos los alfas que son ordinales, tales que alfa es mayor que omega y alfa no es biyectable con omega. Entonces omega 1 por definición va a ser el mínimo ordinal que no es biyectable con omega. Este debe existir en algún lugar porque simplemente los reales son un conjunto que no es numerable, entonces les toca un ordinal y no puede ser ningún ordinal numerable, entonces tiene que ser un ordinal más grande y pues ya hay al menos uno. Y como de nuevo el orden de los ordinales se porta como un buen orden, siempre hay mínimos de cualquier conjunto no vacío. Entonces este es un conjunto no vacío o una colección no vacía y entonces me puedo fijar en el mínimo y ese le llamo omega 1 o alef 1. Y de nuevo alef 1 va a ser el siguiente cardinal infinito. Va a ser el siguiente tamaño de infinito después de alef 0. Y a fuerzas no puede ahí sí haber ningún conjunto de un tamaño intermedio entre alef 0 y alef 1. O eres biyectable con alef 0 y cualquier conjunto que no sea biyectable con alef 0 pues va a ser mayor o igual que alef 1. Suponiendo que no sea finito, ¿no? Por ahora vamos a hablar solo de conjuntos infinitos. Entonces, de la pura definición, este alef 1 va a ser el primer ordinal que es más grande que todos los ordinales numerables. ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos llegar a él? Pues quién sabe. La verdad es que este proceso de ir poniendo máximos y flechas y máximos y no sé qué, pues siempre va a seguir siendo un proceso numerable. Y sin embargo en algún momento aparece mucho más allá este omega 1, ¿no? Y en ese sentido, por eso les decía que el lema de los ordinales es al infinito y más allá. ¡Al infinito y más allá! Porque cuando uno cree que ya no está avanzando a ningún lugar, siempre hay algo más adelante. Nunca se estancan las cosas. Y omega 1 es el primer ordinal que no es numerable, que tiene que existir. Y bueno, esto en general nos
permite definir para todos los ordinales su propio Aleph. ¿A qué me refiero con esto? Pues a esto. Aleph alfa más 1 para cada ordinal alfa. Puedo definir Aleph alfa más 1 como el ordinal beta más pequeño que está por encima de Aleph alfa y que no es biyectable con Aleph alfa. Y esto de nuevo siempre existe porque nosotros demostramos el teorema de Cantor, ¿no? Que dado cualquier conjunto, la potencia de ese conjunto es estrictamente más grande en cardinalidad. Entonces, pues si me fijo en Aleph alfa, me puedo fijar en la potencia de Aleph alfa y ese va a ser un conjunto. No necesariamente es un ordinal, de hecho no va a serlo, pero va a ser un conjunto que es estrictamente más grande que Aleph alfa y entonces le va a corresponder un ordinal, digamos beta, y entonces siempre me voy a poder fijar, este conjunto, esta colección siempre va a ser no vacía y me voy a poder tomar el mínimo y ese mínimo lo voy a llamar Aleph alfa más 1. Y entonces esto se hace para todos los ordinales. A cada ordinal le definimos su propia cardinalidad, que hay que tener cuidado. Esta cardinalidad, este Aleph alfa más 1, no corresponde a el tamaño que tiene el ordinal alfa más 1, sino es el alfa más unésimo tamaño infinito. De la misma forma que Aleph 0 era el primer tamaño infinito, Aleph 1 es el segundo tamaño de infinito, Aleph 2 es el tercer tamaño de infinito. Pero no solo hay una infinidad de tamaños de infinito, sino que hay tantos como ordinales. Es decir, siguen y siguen y siguen porque siempre podemos encontrar un conjunto infinito más grande. Entonces, así se definen los Alephs. Son literalmente todos los posibles tamaños de infinito que existen. Son sumamente interesantes. Hay muchos resultados muy interesantes que se estudian cuando uno lleva teoría de conjuntos 2. Pero bueno, antes de terminar este video, ahora que ya tienen más o menos una impresión de qué son los cardinales, de cómo se construyen, o al menos cuáles son las intuiciones detrás, y más o menos qué hacen, quiero que hablemos un poquito de aritmética de cardinales. Es decir, cómo podemos hacer operaciones entre estos cardinales, sumar, multiplicar, exponenciar. Entonces, vamos a hablar de eso. Bien, entonces, primero que nada, el teorema que tengo aquí hasta arriba simplemente es lo mismo que ya dijimos, pero de otra forma. Dado cualquier conjunto infinito, existe un ordinal alfa tal que la cardinalidad de A es Aleph sub alfa. De nuevo, esto no quiere decir que A sea biyectable con el ordinal alfa, sino que en este caso significaría algo así como que A tiene el alfaésimo tamaño infinito. ¿Sí? Si los ordinales estaban todos bien ordenados como una flecha enorme, pues Aleph 0 es el primer tamaño infinito, Aleph 1 el segundo, y así. Entonces, en este caso A tendría el alfaésimo tamaño infinito. Y bueno, teniendo eso en mente, vamos a hablar ahora sí de cómo hacer operaciones entre cardinales. Para esto vamos a tomar a A un conjunto infinito y B un conjunto cualquiera. Aquí, cuando los dos conjuntos son finitos, si A y B fueran finitos, sus cardinales son números naturales, y las operaciones cardinales entre números naturales son las operaciones que conocemos de álgebras de la primaria, ¿no? La suma de números naturales, la multiplicación de números naturales, la exponenciación de números naturales, que ahorita que pasemos a las definiciones resultan coincidir con estas definiciones. Pero hay unos detalles que no. Entonces, por eso no incluyo ese caso. Solo incluyo el caso en el que tenemos un conjunto infinito y el otro no sabemos. Podría ser infinito o podría ser finito. Como pueden imaginarse, si sumamos un conjunto infinito con la cardinalidad de un conjunto infinito con la cardinalidad de un conjunto finito, pues el conjunto finito no va a contar de mucho, ¿no? Pero los detalles. La suma de las cardinalidades. La cardinalidad de A más la cardinalidad de B se define como la cardinalidad de la unión ajena de A y B. Esta unión como cuadradita se le llama unión ajena, y lo único que significa es que A y B podrían ser, ser que no sean ajenos, que su intersección sea no vacía, y con la unión ajena lo vamos a obligar a que sí sean
vacía. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos tomamos A cruz el unitario del 0, unión B cruz el unitario del 1. Y aquí simplemente el truco es que este conjunto tiene el mismo tamaño que A y este conjunto tiene el mismo tamaño que B. Sin embargo, estos dos conjuntos siempre son ajenos y sin importar si A y B lo eran. ¿Por qué? Porque este es un conjunto de parejas ordenadas donde en la primera entrada hay un elemento de A y en la segunda el 0. Y estas son parejas ordenadas donde en la primera entrada tiene un elemento de B y en la segunda el 1. Como parejas ordenadas, ninguna pareja ordenada de aquí va a estar acá, ni viceversa. Por la segunda coordenada, nunca coinciden en la segunda coordenada. Entonces estos dos conjuntos son ajenos. Y la unión pues tiene el tamaño de A más el tamaño de B. Y entonces aunque A y B no fueran ajenos, aquí ya los hicimos ajenos. Entonces ese es un truco básico, se le llama la unión ajena. Y entonces aquí ya podemos tomar la unión normal de estos dos conjuntos, que va a ser como que si tuviéramos A cosas, tantas como A cosas y tantas como B cosas, y las metiéramos todas juntas, pues tendríamos la suma de las dos cosas. Y sin embargo aquí hay un resultado interesante, y aquí es importante hacer una mención. Esta es la definición hasta acá, y esto de aquí es un teorema, pero aparte es un teorema que depende completamente del axioma de elección. Entonces, si recuerdan, en el video del axioma de elección, por ahí mencioné que una de las cosas fundamentales del axioma de elección es que servía para domar al infinito. Bueno, a lo que me refería en buena parte es a estos resultados que ahorita vamos a hablar. Sin el axioma de elección es muy difícil saber en general, dados dos cardinales infinitos, dos alefs, saber cuánto vale su suma es muy complicado. No hay ningún procedimiento, no hay ninguna forma en general de saber cuánto es la suma de dos cosas, de dos tamaños infinitos, de dos números cardinales infinitos, sin el axioma de elección. Con el axioma de elección se simplifica muchísimo. La suma de dos alefs, de dos cardinalidades infinitas, simplemente va a ser el máximo de las dos. Si alguno es finita, pues por ejemplo en este caso que sabemos que A es infinito y B no sabemos, si B fuera finito, pues también va a ser el máximo de las dos, que va a ser la cardinalidad del conjunto infinito. Es decir, pues un conjunto finito no le agrega nada a un conjunto infinito. Pero si los dos son infinitos, esto sigue valiendo. El más grande de esos dos infinitos se va a comer al otro y la suma va a quedar simplemente el tamaño más grande. Lo va a absorber, pero no le va a aumentar nada. Entonces, esto es gracias al axioma de elección. Y esa es básicamente la suma de tamaños infinitos, muy fácil de definir y de entender. Simplemente es el más grande de los dos. Pero ahora, vamos con el producto. El producto de cardinalidades. Y esto simplemente lo definimos como la cardinalidad del producto cartesiano. Y entonces aquí se ve más o menos por qué es que el producto cartesiano sí es como un producto. Pues porque justo el número de elementos que tiene el producto cartesiano de dos conjuntos va a ser el producto de los tamaños de A y de B. De nuevo, con los números naturales, esto sí ocurre. Ese es el producto de n por m. Pues el producto cartesiano de un conjunto con n elementos y uno con m elementos, pues va a ser como una matriz de n por m. Y va a tener justo esta cantidad de elementos. Todo funciona perfecto. Pero aparte, de nuevo, otra vez, con la misma observación que aquí arriba, este es un teorema que depende del axioma de elección. Y que nos dice que el producto de dos cardinalidades, donde una es infinita, de nuevo vuelve a ser el máximo. Entonces en este caso, fíjense que pasa algo muy chistoso. La suma y el producto de cardinalidades infinitas, teniendo el axioma de elección, coinciden y siempre es la más grande. Esto es muy bonito porque hace que todas las operaciones salgan enseguida, es muy fácil hacerlas. La aritmética de cardinales con el axioma de elección es bastante bonita a este punto. Producto de dos cardinalidades, de nuevo, el tamaño infinito más grande es el que gana.
De nuevo, esto es cuando alguno de los dos es infinito. Si los dos fueran finitos, tenemos el producto usual de los números naturales. Y entonces donde la cosa se pone más tenebrosa y más interesante es con la exponenciación de cardinales. Si tenemos el cardinal de B elevado al cardinal de A, y recordemos que A es el conjunto infinito, B podría o podría no serlo, entonces esta exponenciación se define como la cardinalidad de B a la A. Y este B a la A, si se acuerdan, habíamos dicho que así se denota al conjunto de todas las funciones que van de A en B. De nuevo, las funciones que van del exponente en la base. Entonces, hacer una exponenciación de cardinales, esto podría ser, no sé, Aleph 0 elevado a la Aleph 0, pues sería el conjunto de funciones que hay, por ejemplo, de los naturales, en los naturales. Eso sería Aleph 0 en Aleph 0, elevado a la Aleph 0. Otra forma de verlo sería cuántas funciones hay de los naturales en los naturales. Pero eso nos lleva a un ejemplo bien interesante, retomando cosas de las que platicamos anteriormente. Una cosa que demostramos es que la cardinalidad de los reales es la misma que la cardinalidad de la potencia de los naturales. Bueno, creo que no la demostramos, pero nos convencimos de que escribiendo estos en binario se podían ver como sucesiones de ceros y unos, y la potencia de los naturales. Ustedes demostraron en su tarea que se podían ver como funciones características, que eran funciones que iban de los naturales en el 2. Entonces esta resulta ser la cardinalidad de 2 elevado a la n. Entonces, esto de aquí es muy interesante porque si se fijan, aquí tenemos un conjunto de todas las funciones de los naturales en 2. Y si seguimos esta formulita, pues sabemos que esto es exactamente la cardinalidad de 2 elevado a la cardinalidad de los naturales. Pero ¿quién es la cardinalidad de 2? Pues la cardinalidad de 2 simplemente es 2, ¿no? El ordinal más pequeño con el que 2 es biyectable, pues es el 2. Entonces, esto es 2. Y la cardinalidad de los naturales dijimos que es Aleph 0. Entonces, pues por esta cuenta de aquí es que decimos que el tamaño de los reales es 2 a la Aleph 0. Pero ahora, y aquí es donde la cosa se pone interesante. De la forma en la que para la suma y para el producto teníamos unas fórmulas muy bonitas del máximo, resulta que para la exponenciación de cardinales no tenemos una fórmula de ese estilo. Esto es lo mejor que podemos hacer. Y eso nos lleva, especialmente esto de aquí, a una pregunta muy famosa que estuvo muchos años sin resolver. De hecho, pues ahorita todavía hay por ahí un debate sobre si ya se resolvió o no. Y es un problema que indaga con esto precisamente y se llama la hipótesis del continuo. Entonces, para terminar estos videos extra de las cosas que vimos sobre el curso, y pues para terminar ya por completo con el contenido del curso, quiero que hablemos un poquito sobre la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo se puede enunciar de una forma muy sencilla. Simplemente es esta pregunta: ¿será cierto que 2 elevado a la Aleph 0, es decir, la cardinalidad de los números reales, es igual a Aleph 1? Otra forma de pensarlo, o la forma en la que Cantor llegó a esta pregunta que lo obsesionó durante mucho tiempo, fue: bueno, los números naturales son el conjunto infinito más pequeño. Lo demostramos, lo sabemos, muy bien. Ahora, sabemos que hay infinitos más grandes que otros. En particular, el teorema de Cantor dice que los reales son de un tamaño de infinito estrictamente más grande que los naturales. Y aparte nos dicen que, pues, para cada conjunto siempre puedo construir infinitos más grandes, ¿no? Eso es lo que me da que exista, pues, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, Aleph 4, pero aparte Aleph alfa para cada ordinal alfa. Pero entonces, una pregunta que surgió en Cantor y que creo que es muy natural es: si nos fijamos en todos los conjuntos que aparecen usualmente en las matemáticas, especialmente en las matemáticas que se usaban a finales del siglo XIX y principios del XX,
pues todos los conjuntos que aparecían naturalmente o eran equipotentes como con los naturales, como los enteros y los racionales, o eran equipotentes con los reales, como los complejos y algunos otros conjuntos que se usan en análisis y demás. Y entonces Cantor tenía esta duda, esta pregunta que él creía que era verdadera, y es, ¿será que el siguiente tamaño de infinito, inmediatamente después del infinito de los números naturales, el siguiente tamaño de infinito será el de los reales? Es decir, ¿será cierto que 2 al Aleph 0 es lo mismo que Aleph 1? Porque de nuevo, Aleph 1 es el tamaño de infinito que le sigue a Aleph 0, al tamaño de los naturales. Entonces, esto sería decir, ¿será que el tamaño de los reales es el segundo nivel de infinito? Y lo intentó demostrar. Se puede enunciar de varias formas distintas. Una forma de enunciarla es decir que será cierto que cualquier subconjunto de los números reales es finito del tamaño de los naturales o del tamaño de los reales. Y nunca lo pudo demostrar. Es una pregunta que, de hecho, hay cartas en las que en alguna le dice a Dedekind, no, pues es que ya lo demostré, ya solo me falta terminar los últimos detalles y tengo la solución y no sé qué. Y después, varios meses después, le escribe diciendo, no, pues resulta que estaba mal, no, mi solución no funcionaba. Y luego le escribe, no, ya me di cuenta de que es falso, ya sé cómo demostrarlo, no sé qué. Y después, no, otra vez no salió, no sé qué. Y estuvo con eso añísimos. Este problema se volvió muy famoso, mucha gente muy inteligente intentó resolverlo. De hecho, Hilbert, en sus famosos problemas que presentó, los 23 problemas de Hilbert que presentó en 1900, este fue el primero de esa lista, que él consideraba que iban a ser de los problemas que iban a guiar toda la investigación en matemáticas en el siglo XX. Y de hecho lo logró, lo hizo. Y nadie parecía poder encontrar una respuesta. Y Gödel demostró que nadie podía demostrar que la respuesta era no. Y eso suena un poco extraño, pero básicamente lo que demostró es que no existía una prueba de que la respuesta era no. Eso no significa que la respuesta sea sí. Solo significa que la respuesta no puede ser no. Y básicamente lo que hizo, muy a grandes rasgos, es construir un lugar donde se cumplían todos los axiomas de la teoría de conjuntos y donde esto era verdad. De la misma forma que en el plano euclidiano se cumplen todos los axiomas, todos los postulados de Euclides, pero aún así el quinto postulado no se puede demostrar de los otros 4 porque hay lugares donde se cumplen los otros 4 y no se cumple el quinto. Entonces, Gödel simplemente construyó un lugar donde se valían todos los axiomas de la teoría de conjuntos y la respuesta a esta pregunta era sí. Y así estuvo unos años hasta que llegó otro matemático brillante, Paul Cohen, y él demostró algo muy similar a lo que hizo Gödel, pero al revés. Él demostró que nadie podía demostrar que la respuesta a esta pregunta era sí. Es decir, de una forma un poco distinta, inventando una técnica que ahora se utiliza todo el tiempo, que se llama forcing o forzamiento. Construyó un lugar donde se valían todos los axiomas de la teoría de conjuntos y la respuesta a esta pregunta era no. Lo cual lleva a un dilema donde pues no se puede ni demostrar ni refutar esta pregunta. Es decir, no se puede demostrar que la respuesta sea sí, no se puede demostrar que la respuesta sea no. Y fue cuando la gente se empezó a tomar en serio los teoremas de incompletud de Gödel, que decían, bueno, es que hay afirmaciones matemáticas que no podemos ni demostrarlas ni refutarlas a partir de nuestros axiomas. Hasta este momento muchos creían que eso nada más era un truco lógico y que era muy específico a la demostración de Gödel, que usa por ahí una forma de formalizar una paradoja como un enunciado matemático y demás. Y entonces la gente creía, es un truco de lógicos, nada más nos está confundiendo y ya, ¿no? Y resulta que este problema, que es muy matemático, nadie tenía dudas de que este era un problema interesante en matemáticas,
Al resultar ser indecidible, que no podíamos ni demostrarlo ni refutarlo, pues ganó credibilidad esta idea de que habían cosas que no podíamos ni demostrar ni refutar. Y bueno, pues hay opiniones. Gödel en particular, su postura filosófica era algo que llamamos realismo conceptual. Era muy platonista, es decir, él creía que los objetos matemáticos realmente existían y que solo podía haber algo verdadero o algo falso. Y que las matemáticas que nosotros hacíamos pues era como hacer retratos de ese mundo de los objetos matemáticos. Y que sin embargo, pues como éramos humanos y éramos imperfectos, no podíamos capturar completamente ese mundo de los objetos matemáticos. Y entonces que cuando tratábamos de retratarlos con nuestros axiomas, pues habían cosas que no capturábamos. Y que sin embargo había una respuesta, ¿no? Y que había que encontrar la forma de obtener esa respuesta. Y él creía que era a partir de nuevos axiomas. Y esto es un debate que sigue muy vivo hasta hoy. Hay diversas posturas sobre si esta pregunta debería ser considerada verdadera o falsa. También es interesante mencionar que la mayoría de los que creen que la respuesta es no, creen que lo que sí debería ocurrir es que 2 a la lef 0 sea igual a lef 2. Pero bueno, hay otro montón de detalles técnicos alrededor de eso. Y bueno, existe la posibilidad, ahorita hay un debate sobre si se deberían agregar nuevos axiomas a la teoría de conjuntos, de tal forma que ya podamos contestar esta pregunta. Y la duda es, bueno, ¿qué axioma y cuál queremos que sea la respuesta? ¿Cuál es la evidencia más convincente sobre si esto debería ser considerado verdadero o falso? Pero bueno, con eso acabamos. Esa es la hipótesis del continuo. Una pregunta que es muy interesante. Y pues creo que eso es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado mucho el curso y estos videos extra. Y pues nos estamos viendo.